Bueno, ya sin más preámbulos, creo que ahora nos toca una mesa redonda y además lo van a hacer dos magníficos compañeros, que es sobre la responsabilidad de los poderes del Estado. Creo que dentro del título del curso del programa, como es el Poder Judicial en la Constitución, una consecuencia de las facultades y de las competencias que tienen los distintos poderes del Estado es la cara contraria de la moneda, es decir, la responsabilidad. No hay potestades, no hay funciones sin una responsabilidad correspondiente. Entonces, el artículo 121, por ejemplo, de la Constitución reconoce la responsabilidad por error judicial. También la propia Constitución española, en su artículo 9, reconoce expresamente la responsabilidad en la interdicción de los poderes públicos. Existe una ley, que mejor que yo lo saben los dos especialistas que van a hablar ahora de la materia, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de Responsabilidad de las Administraciones Públicas. En definitiva, creíamos cuando organizamos el curso y organizamos el programa que era importante también, igual que estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, del Estado de Derecho, de las facultades y las relaciones con los distintos poderes del Estado, pues examinar, aunque sea brevemente, porque en este marco tampoco permite hacer un examen exhaustivo, pues unas breves notas sobre este tema. Y para ello van a hablar Jesús María Chamorro González, que es el que va a hablar en primer lugar, y luego nuestra compañera Sara González, que son especialistas de lo contencioso. Voy a presentar en este momento a Jesús María Chamorro González, Jesús para los que le conocemos hace tanto tiempo y que además de ser especialista en lo contencioso administrativo, pues conoce muy mucho este tema y nos va a hacer simplemente voy a hacer una reseña bibliográfica y de su currículum muy limitada, porque como siempre ya sé que soy muy pesado y me reitero, pero lo importante es lo que diga ellos y no lo que hablemos de ellos. Me voy a limitar a decir que es actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, ha sido licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, ingresó en la carrera judicial en el año 1989, como ya os he comentado, después de pasar por numerosos destinos jurisdiccionales, hizo las pruebas de especialista de lo contencioso administrativo, ha estado en un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 2 de Oviedo, concretamente, luego ha sido presidente de la Sala de lo contencioso administrativo de Oviedo desde el 2004 al 2019 y también ha sido, y permitirme también que lo diga, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, con el cual estuve y colaboré con el Comité Ejecutivo. O sea que aparte de la relación de amistad que tenemos, pues hemos compartido muchos sinsabores, algunas alegrías también, porque además trabajar por la justicia y trabajar por los compañeros y porque el Poder Judicial sea un pelín más independiente siempre es satisfactorio, aunque por desgracia muchas veces no conseguimos lo que queremos. Sin más preámbulo, tiene la palabra Jesús y muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a ti, Juan Ángel, primero por esta amable presentación, que no es otra cosa más que fruto efectivamente de la relación de amistad que nos une desde hace más de 20 años, de los muchos años que hemos pasado trabajando en favor de la justicia, o al menos intentando que sea en favor de la justicia. Yo creo que con más sabores que sin sabores, en eso permíteme que te corrija, y donde hemos trabajado una buena amistad. Quiero darle las gracias también, por supuesto, a la Universidad Complutense de Madrid y al Banco de Santander, que patrocina estos cursos, por haber contado con la Asociación Profesional de la Magistratura, a los dos patrocinadores de nuestro curso, que es, como saben, Telefónica y la Fundación de la Magistratura, de la que también me honro en ser patrono, y desde luego, pues gracias a ustedes, que me van a tener que escuchar en esta intervención sobre la responsabilidad de los poderes públicos, que voy a intentar que sea lo más breve posible, porque en su momento, ya hace un par de meses, hablando con Sandra, que va a hablar con más cualificación que yo de este tema, porque yo es verdad que también llevo un par de años, como decía Juan Ángel, fuera de la jurisdicción, voy a hacer una introducción general sobre la cuestión de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, de los poderes públicos en general, para que ella luego ya concrete un poco más la cuestión. Efectivamente, en este curso sobre el Poder Judicial en la Constitución se ha decidido por la dirección académica introducir este tema de responsabilidad de los poderes públicos. Es importante hablar de la responsabilidad de los poderes públicos, y es una responsabilidad que, por supuesto, puede exigirse en varios ámbitos del derecho. Yo, por supuesto, voy a hablar de responsabilidad jurídica, desde el punto de vista jurídico, aunque quizá la responsabilidad de los poderes públicos, en la medida que gestionan intereses públicos, y muchos de ellos pues están encarnados por personas que
representan opciones políticas legítimamente, de las que nuestra Constitución en su artículo 6 ampara dentro de los partidos políticos, también tiene otro tipo de responsabilidades que van más allá de las estrictamente jurídicas o reguladas por las normas. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la obligación de reparar o restaurar un daño causado a un tercero. Nuestra Constitución, el artículo 9, el apartado tercero, se refiere de manera genérica en ese artículo tan importante como es el artículo 9 y ese apartado tan importante como es el apartado tercero a la responsabilidad de los poderes públicos en general. Y de ahí que no vaya a reiterar yo en este momento pues la doctrina sobre la inexistencia de inmunidades del poder, de la que tanto la jurisprudencia como la doctrina científica tanto se han esmerado en depurar y en esforzar, en explicar, dentro de las cuales está, por supuesto, la existencia de una responsabilidad porque no hay poder que actúe en un Estado de Derecho de manera irresponsable. Esa responsabilidad, como decía, puede abarcar varios ámbitos del ámbito de la esfera jurídica. Puede ser una responsabilidad penal, de la que no me voy a ocupar, efectivamente, que también está regulada en las normas jurídicas, una responsabilidad disciplinaria para quien encarna exactamente esos poderes públicos, bien sean, como decía anteriormente, responsables de extracción política o bien sean funcionarios públicos, empleados públicos, si queréis, en manera más genérica, que pueden también encarnar la propia institución dentro de lo que en la doctrina administrativista se denomina teoría del órgano, y por supuesto una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad que se identifica en este caso con un principio general del derecho, un principio básico del derecho del naeminen laedere, y por tanto el derecho patrimonial, dentro de esa esfera patrimonial, engloba una responsabilidad de carácter indemnizatorio cuando se causa a un tercero un daño que no está amparado por el ordenamiento jurídico, imponiendo, como decía inicialmente, un deber de reparación y de restitución. En el ámbito del derecho civil, como he sabido, el actual y vigente artículo 1902 del Código Civil regula esta responsabilidad con carácter general. No voy a entrar en ello, por supuesto. Y en el ámbito del derecho público, que va a ser, por supuesto, el ámbito en el que me voy a centrar especialmente, ha sido la doctrina, fundamentalmente la doctrina administrativista del siglo XIX francesa, la que ha elaborado una teoría más depurada de esa responsabilidad de los poderes públicos. Ese resarcimiento, que en palabras de Ayrieux, que es, y le cito literalmente, hay dos correctivos de la prerrogativa de las administraciones públicas reclamada por el Instituto Popular, cuyo sentimiento respecto al poder público puede formularse en estos términos: que haga, pero que obedezca la ley; que haga, pero que pague el precio. De ahí, nuestro derecho español, esta idea se ha transmitido a la Constitución, como digo, al artículo 9.3 y también a otros preceptos que vamos a comentar inmediatamente a continuación y que tratan de establecer fundamentalmente en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, y voy a referirme a la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos y no de las administraciones públicas en general, por lo que voy inmediatamente a decir, está contenida fundamentalmente en el artículo 106 de la Constitución. Las administraciones públicas actúan sometidas a la ley y al derecho, eso dice el artículo 103 y el artículo 106 de la Constitución. Ese control de sometimiento de las administraciones públicas a la ley y al derecho lo ejercitan los tribunales ordinarios, la jurisdicción contenciosa administrativa, y a partir de ahí podemos hablar, como digo, de una responsabilidad patrimonial regulada con carácter general en el artículo 106 de la Constitución, que engloba la responsabilidad que afecta a todo el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en general, dice la Constitución. Con ese concepto de servicio público tampoco voy a ahondar en él, pero que también la doctrina administrativista publicista francesa del siglo XIX también ha tratado de examinar y de analizar y de establecer pautas generales que han sido recepcionadas por el derecho español, y por tanto ese concepto genérico de servicio público es el que también me hace llevar a que esa responsabilidad de las administraciones públicas englobe algo más que la estricta administración pública en el sentido estricto del término. La Constitución también, el artículo 121, establece la responsabilidad por los daños causados por error judicial y los que son también causados por el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, a los que también me referiré después de manera breve y que están desarrollados por el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, de los poderes públicos en general, la competencia en relación a la legislación básica le corresponde al Estado. El artículo 149, 1.18, cuando establece las competencias del Estado en materia de procedimiento administrativo, expropiación forzosa, régimen sancionador, incluye también las bases de la responsabilidad patrimonial. Por tanto, es una competencia exclusiva del Estado que actualmente está desarrollada, como es conocido por todos, de manera sustantiva en la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público y en los aspectos procedimentales, que también son muy importantes en la Ley 39, la Ley 39/2015, también de 1 de octubre del procedimiento administrativo común. Es verdad que nuestra doctrina jurisprudencial ha sido la que ha elaborado de una manera, o ha extendido de una manera más firme y más exacta esa responsabilidad que inicialmente se regulaba en la Ley de Régimen Jurídico de Administración del Estado del año 58 solo para la administración, para las administraciones públicas, y que a raíz de determinados pronunciamientos del Tribunal Supremo, a los que me voy a referir inmediatamente, que fueron seguidos de una reacción del legislador, se extendió a otros poderes del Estado y en concreto a otros órganos constitucionales como al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional. Como decía, actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial regula la responsabilidad por el funcionamiento normal del Poder Judicial y también por error judicial. El artículo 32 de la Ley 40, en el apartado 7, remite a esa ley orgánica en la regulación de esa responsabilidad por error judicial, y es el apartado 8 de ese artículo 32 el que regula la responsabilidad del Tribunal Constitucional en el ámbito de su actuación. Este precepto, que tiene un precedente en el artículo 139.5 de la Ley 30/92, la antigua Ley de Procedimiento Administrativo, que fue introducido por la Ley 13/2009 de legislación de medidas urgentes de reforma procesal del año 2009 para la implantación de la nueva oficina judicial, fue consecuencia de un pronunciamiento de la Audiencia Nacional que había regulado o que había reconocido por primera vez en nuestra historia jurisprudencial una responsabilidad del Tribunal Constitucional. El legislador reaccionó y dictó esa norma, ese artículo 139.5 reformado en la Ley 30/92, que luego ese pronunciamiento del Tribunal Supremo fue ratificado, de la Audiencia Nacional, de la Sala Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de julio de 2008, fue confirmada por otra de la Sala Tercera de 26 de noviembre de 2009, dictada en el procedimiento ordinario 585/2008, porque era un procedimiento que se había seguido en primera instancia ante la Sala Tercera. Esa sentencia, que se dictó cuando ya estaba en vigor el artículo 139.5 de la Ley 30/92, modificada, como he dicho, por la Ley 3/2009, sin embargo no la aplicaba porque ratione temporis no era aplicable ese precepto. Confirmó esa responsabilidad patrimonial del Tribunal Constitucional y abrió, como digo, la brecha a esa dinámica de que también los órganos constitucionales y otros poderes, como el Poder Legislativo, también tengan, el Estado legislador, sean responsables de sus actos. La sentencia también de 2009, 27 de noviembre, el procedimiento ordinario 603/2007, también se pronuncia sobre una responsabilidad del Defensor del Pueblo, también por una dilación en la tramitación de una queja y por el extravío de una documentación que había acompañado a la persona que había formulado esa queja ante el Tribunal, ante el Defensor del Pueblo. Esas dos sentencias, como digo, a mi juicio, suponen un hito en esta extensión de responsabilidad patrimonial no solo a la Administración Pública, sino al resto de los poderes del Estado, en el que se incluyen, como digo, órganos constitucionales. La responsabilidad del Poder Judicial, como he dicho, luego me referiré a ella más concretamente, pero ya está en el artículo 121 de la Constitución, y la responsabilidad del Estado legislador ya estaba en la Ley 30 y ahora está en la Ley 39 y en la Ley 40, de procedimiento de régimen jurídico sector público. En el ámbito del derecho de la Unión también está regulada esa responsabilidad extracontractual por los daños que puedan causar las instituciones de la Unión o sus agentes en el ejercicio de sus funciones conforme a los principios generales de los derechos de los Estados miembros. Por tanto, hay un llamamiento por parte del artículo 168 del Tratado de Funcionamiento del 340, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a ese derecho nacional, y establece en el artículo 268 el procedimiento para esa reclamación de responsabilidad por el funcionamiento de la Unión Europea.
Un rápido repaso por el panorama del derecho comparado nos lleva a que la casuística y la aplicación al caso concreto por parte del juez de la normativa aplicable es la base de las decisiones judiciales en materia de responsabilidad patrimonial y, como voy a ir luego a decir también y a concretar en este aspecto, también el derecho español. En el derecho francés, la creación de un riesgo a los ciudadanos o la ruptura del principio de igualdad entre ellos va a dar lugar a esa responsabilidad patrimonial al margen de la concurrencia de culpa. También el derecho italiano no es preciso probar la culpa y basa fundamentalmente esa responsabilidad patrimonial en la existencia del elemento de la antijuridicidad, de la existencia de una actuación contraria al ordenamiento jurídico, que infringe el ordenamiento jurídico, y también el derecho inglés, que tiene, como de todos es conocido, una base pretoriana importante, se tiene en cuenta el interés público implicado y se precisa o bien culpa o bien dolo y la existencia de una previa actuación ilegal y la existencia de un daño. En esta visión rápida del derecho comparado, en el derecho alemán, también se parte del principio de la antijuridicidad, de la infracción del ordenamiento jurídico, como elemento o presupuesto básico para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, sin perjuicio que en este derecho alemán haya una cláusula general de reconocimiento de indemnización en casos muy variados, como el enriquecimiento injusto, la deficiente prestación de servicios, expropiación forzosa, etc. Como digo, la casuística, al final, como todo el derecho de daños en general, no solo el derecho administrativo de daños, es una clave fundamental a la hora de poder resolver este tipo de litigios. En nuestro derecho español, y paso ya al derecho positivo, nuestro sistema es deudor de la regulación que se contenía en el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la Ley de 16 de diciembre de 1954. De ahí, como decía, pasó a la Ley 30/92, a los artículos 139 y siguientes, y ahora está regulado en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, en lo que son los aspectos sustantivos, y en la Ley 39 los aspectos procedimentales. Los aspectos procedimentales de esta legislación básica, como he dicho, y por tanto aplicable de manera horizontal y vertical a todos los entes públicos, a todos los órganos públicos y por tanto a todos los poderes del Estado, también destacaría el plazo de prescripción de un año que contiene el artículo 67 de la Ley 39, año que es el plazo tradicional que ya regulaba nuestro derecho anterior. Establece la necesidad de que haya un dictamen del Consejo Consultivo o del órgano o del Consejo de Estado cuando la reclamación supere los 50.000 euros, a salvo que la legislación autonómica establezca otra cuantía distinta. Ese precepto, ese dictamen en estos supuestos es preceptivo y establece de manera más pormenorizada ahora en este ámbito procedimental la posibilidad de una terminación convencional del procedimiento administrativo en el que se reclama una responsabilidad patrimonial. Esto lo hace en el artículo 91, propiciando que después de la propuesta de resolución que haga el órgano administrativo o el órgano que tramita el expediente de responsabilidad se pueda, como digo, llevar o llegar a esa terminación convencional del procedimiento. Como sabemos, esta terminación convencional o este tipo de sistemas alternativos a la resolución, a la finalización de procedimiento, además de la resolución tradicional, son mecanismos que el legislador trate de incentivar y que yo creo que las administraciones públicas al día de hoy, en mi humilde opinión, todavía tienen bastante camino que recorrer en este sentido. El sistema que diseña la Ley 40 es un sistema unitario que trata de buscar, como digo, una regulación unitaria para toda responsabilidad patrimonial de todos los poderes públicos, de todos los poderes del Estado. Lo hace, como decía, una ley básica e incluye tanto acciones como omisiones. Incluye la responsabilidad, como decía, del Tribunal Constitucional que establece en el apartado 8, como decía, del artículo 32, partiendo de que es el Consejo de Ministros a quien hay que pedir esa responsabilidad patrimonial después de que el propio Tribunal Constitucional haya reconocido la existencia de ese hecho que da lugar a la responsabilidad patrimonial y que exige en todo caso dictamen del Consejo de Estado. Todas las personificaciones públicas, todo aquel que gestione servicios públicos, aunque sea un particular que lo haga en régimen de concesión, también está sometido a este régimen general que, como digo, tiene una vocación de ser un régimen horizontal y vertical unitario aplicable a todos los poderes públicos. Se prescinde del elemento de la culpa y se trata de buscar realmente una responsabilidad objetiva, que es la que, como vamos a ver inmediatamente, recoge el artículo 106 de la Constitución, como ha dicho el Tribunal Constitucional de manera reiterada. En resumen de esta regulación de la Ley 40, cabía
concluir que para que exista o para que concurra responsabilidad patrimonial de un poder público es necesario que haya un daño efectivo, que ese daño sea económicamente evaluable e individualizable, que se pueda predicar con respecto a una persona o a un grupo de personas de manera individualizada, que traiga causa en un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que el particular, y en esto voy a referirme inmediatamente en ello, no tenga el deber jurídico de soportar y que además haya una relación de causalidad entre esa acción o omisión causante del daño y el resultado lesivo que se pretende indemnizar. Por tanto, centrándonos ahora en este carácter objetivo de responsabilidad patrimonial, como digo, no es necesaria la concurrencia de culpa. La mera existencia de un daño con un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos va a dar lugar a la existencia de esa responsabilidad patrimonial que, como digo, regula el artículo 106 de la Constitución de esta manera. Sin embargo, esa objetivización del régimen de responsabilidad patrimonial por el que camina cierta doctrina jurisprudencial, así como el de la doctrina jurisprudencial civil, corregidme si me equivoco, camina en sentido contrario, hasta una subjetivización de la culpa, tiene sus aristas. Leía el otro día en la revista española de Administración Pública un monográfico de la... de ahí no se cae ya. Del monográfico que hay, tengo por aquí el número, creo recordar, en el número, que mal veo últimamente, ¿no? El número 213 de la RAP, que trata de hacer una crónica de la reunión que anualmente mantiene el Tribunal Supremo con la revista de Administración Pública sobre este tema, y se preguntaba el profesor Cobreros Mendazona, que es catedrático de la UPV, de la Universidad del País Vasco, que seguimos dándole vueltas a la culpa, la objetivización de la responsabilidad patrimonial, al funcionamiento normal o anormal, y al final, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la base pretoriana también del derecho a responsabilidad de daños, donde es el juez el que, a la luz de los datos obrantes en el expediente administrativo y de lo actuado en la vía judicial, sobre todo de la fase probatoria, va a aplicar todos estos conceptos al caso concreto. Lo cierto es que esa objetivización del régimen de responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nos sitúa muy lejos todavía de una responsabilidad, de un principio de indemnidad. No puede el ciudadano pensar que cualquier daño que le causa un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos va a dar lugar a una responsabilidad. No es un asegurador universal el Estado. El Estado no puede afrontar de esa manera indiscriminada todos esos daños. Al final, como vamos a ver, van a ser 3 los títulos de imputación fundamentalmente de esa responsabilidad patrimonial. Uno de ellos, el funcionamiento anormal, donde hay una infracción del ordenamiento jurídico y donde es más claro, más nítido que en ningún otro ámbito donde esa responsabilidad patrimonial se produce. En el ámbito de la responsabilidad sanitaria, donde hay un amplio número de recursos o de procedimientos administrativos y luego contenciosos en este sentido, la infracción de la lex artis, que está regulada en el artículo 34.1 de la ley 40, es la clave de esa inexistencia del deber jurídico de soportar y de la existencia de la antijuricidad del daño. Cuando hay otros supuestos como los de funcionamiento normal, habrá que ver cada caso. Aquí la objetivización, por ejemplo, se maneja en los supuestos en los que la Administración la Administración cambia de criterio unos determinados procedimientos administrativos, una manera determinada de actuar y decidir sus procedimientos administrativos, y por tanto se produce una inexistencia del deber jurídico de soportar esos daños generados por un funcionamiento que, aún siendo normal, como digo, se desvía de forma sorpresiva o repentina por el precedente. En los supuestos de actuaciones no culpables de la Administración, donde se crea un riesgo específico y cualificado, donde hay un sacrificio especial para el ciudadano, me refiero en el primer caso a los supuestos, por ejemplo, de actuaciones de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado, que causan un daño en bienes o en los propios sujetos ciudadanos, o en los supuestos de, como digo, de sacrificio especial, como puede
puede ser, los daños se pueden causar a un bien con razón de salvaguardar otro carácter superior, en supuestos de catástrofes naturales, etcétera, por la intervención de los servicios de emergencia. Como digo, se plantea con más nitidez este tercer supuesto o título de imputación de la responsabilidad patrimonial. Al final, por tanto, esa antijuridicidad del daño es la que convierte la lesión en resarcible. Como dice el profesor García Enterría, hay que diferenciar entre perjuicio y lesión. El perjuicio es el detrimento o pérdida patrimonial que puede surgir el patrimonio de una persona, mientras que la lesión es ese mismo detrimento o perjuicio cuando es antijurídico, cuando es contrario al ordenamiento jurídico. En esos supuestos, cuando la conducta no del autor da lugar a un daño que no es obligado a soportar por parte del ciudadano perjudicado, es cuando se produce esa responsabilidad patrimonial que, como digo, es nítida en los casos de funcionamiento anormal, porque la antijuridicidad es manifiesta, pero hay que buscarla con más, esmero en los supuestos de funcionamiento normal, sobre todo, y en los supuestos, como decía también, de sacrificio especial de derechos o en los supuestos de creación de un riesgo. La sentencia del Tribunal Constitucional 112/2018, 17 de octubre, es una sentencia que no voy, por supuesto, a examinar y analizar con profundidad, pero es una sentencia importante. Es verdad que cuenta con 2 votos particulares destacables, pero esta sentencia, cuyo ponente creo recordar que era el propio presidente en aquellos momentos del Tribunal, nuestro compañero Juan José González Rivas, planteaba que nuestro sistema efectivamente es un sistema de responsabilidad objetiva. El mandato de la Constitución del artículo 106 responde a ese mandato, a esa necesidad de que nuestro sistema de responsabilidad patrimonial sea objetiva. Y hay que buscar los títulos de imputación. Y en ese sentido habla del funcionamiento normal, del funcionamiento anormal y también de la creación de un riesgo específico de la actuación ilícita de la Administración, que comporta la actuación ilícita que comporta ese sacrificio especial. Esos son los 4 títulos de imputación. Y, por tanto, en el supuesto que enjuiciaba, que era el supuesto conocido de las zonas, las reservas cinegéticas, donde después de la reforma operada en la Ley de Seguridad Vial, ya los daños causados a quien por un animal que pueda cruzarse en el camino de un ciudadano que circule en coche, por ejemplo, que es lo más habitual por esa reserva cinegética, están exentos de responsabilidad por parte del coto, salvo que se estén realizando acciones de caza en ese momento o en el tiempo inmediatamente anterior. El Tribunal Constitucional dice que eso no impide que pueda haber responsabilidad patrimonial, siempre y cuando se busque un título de imputación que efectivamente, como decía anteriormente, aún con funcionamiento normal se puede encontrar. Es verdad que deja al juez una suerte de instrucción, investigación para buscar ese título de imputación, pero desde luego no lo descarta. Y desde luego dice que el artículo 106 es conforme a la Constitución si se interpreta de esa manera. Por tanto, al final, vuelvo a decir, nos situamos en el casuismo, nos situamos en el derecho de base pretoriana y nos situamos en la necesidad de que el juez efectivamente indague, investigue y analice en cada caso concreto cuáles son las alegaciones de las partes, qué es lo actuado en el expediente administrativo, que es una base fundamental del procedimiento contencioso administrativo y que siempre está, no forma parte de la prueba, sino que siempre está, y al final también pues, del material probatorio que las partes hayan aportado o puedan aportar al proceso contencioso administrativo. Voy acabando, prometí 20 minutos y creo que llevo 18, para decir lo último, que no es lo último en novedad, pero sí que es lo último que voy a decir, que es la responsabilidad por error judicial. Fundamentalmente voy a centrar no tanto en el error judicial stricto sensu, que está regulado, como dije, en el artículo 121, sino en el funcionamiento normal y más estrictamente en la cuestión relativa a la prisión cuando resulta después, la asistencia de prisión provisional o de condena, ejecución de penas privativas de libertad, cuando posteriormente es absuelto quien ha sufrido esa condena. Aquí hay un pronunciamiento importante del Tribunal Constitucional, la sentencia 85/19 de 19 de junio también, que declara inconstitucional algunas partes de la dicción del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y más concreto, el artículo decía inicialmente: tendrán derecho a la indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia de derecho imputado, esto se declara inconstitucional, o por esta misma causa, también se declara constitucional por esta misma causa, haya sido dictado auto de sobreseimiento libre siempre que se le hayan irrogado perjuicios. Bien.
En aplicación de esta doctrina, el Tribunal Supremo también se ha posicionado en varias sentencias, una prácticamente coetánea a la sentencia del Tribunal Constitucional. Quiero recordar que es una sentencia de la Sala Tercera de 10 de octubre de 2019, la última que yo tengo referenciada es una de 22 de septiembre de 2020, las dos son del mismo ponente, hay varias por ahí de la misma sala y sección y con el mismo contenido, donde se dicta doctrina, se establece doctrina casacional objetiva en relación a la interpretación de esta doctrina, y como todos sabéis, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en varias sentencias, había, en dos que tengo yo al menos aquí referenciadas, del 23 de julio de 2010 y 25 de abril de 2006, esta segunda Panela contra España y la segunda Tendan contra España, había dicho que en los supuestos de prisión en los supuestos de presunción de inocencia, la absolución porque se declarara no suficientemente probado un hecho delictivo, no suponía que quedara al margen de esa circunstancia la responsabilidad por funcionamiento normal. El Tribunal Supremo había dictado, los Tribunales Superiores de Justicia, pero fundamentalmente el Tribunal Supremo, lógicamente, había dictado varias sentencias aplicando estrictamente la dicción literal del 294, como no podía ser de otra manera, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y había desestimado aquellas demandas de responsabilidad patrimonial cuando la solución lo era por la participación del imputado, del inculpado ahora en el proceso penal, no estuviera suficientemente acreditada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dicho que había que equiparar no solo en los supuestos en que queda acreditada su no participación o incluso no queda acreditada la producción del hecho, con los supuestos en los que la solución es por la duda razonable, por la falta de pruebas contra el imputado. A partir de ahí, el Tribunal Supremo se había negado de manera reiterada a reconocer esta responsabilidad patrimonial, aferrándose a la literalidad de la norma, y fue un recurso de amparo que conllevó una autocuestión de constitucionalidad por parte del propio Tribunal Constitucional, el que le llevó a dictar esta sentencia, como digo, de 2019, en el que se declararon inconstitucionales estos párrafos y en los que el Tribunal Supremo, en esta jurisprudencia que aplica esta jurisprudencia, valga la redundancia, del Tribunal Constitucional, ya ha ido por la derecha y ha dicho ya de manera rotunda que en los supuestos de absolución, sea por presunción de inocencia, sea cual fuere ese motivo en los que haya habido no solo que quede acreditada la existencia del hecho o la no participación del sujeto, sino cuando la solución es por falta de pruebas, también da lugar a esa responsabilidad patrimonial de la Administración pública por error, por funcionamiento anormal de la Administración. Bien, como decía, el panorama nos sitúa en una doctrina jurisprudencial que sigue evolucionando, que sigue aclarando dónde está ese límite de la culpa, de la objetividad de la responsabilidad patrimonial, etcétera, pero que al final nos hace descansar la decisión de los órganos judiciales en ese casuísmo donde serán los tribunales los que, a la luz de lo actuado, digan o examinen y valoren y analicen hasta dónde llega el deber, la antijuricidad del daño, hasta dónde llega el deber de soportar ese daño causado, sobre todo, como digo, en los supuestos de funcionamiento normal de las administraciones públicas. Con esto creo haber cumplido mi objetivo, al menos, de haber dado un panorama general sobre esta cuestión. Quiero agradecer de nuevo a la Asociación Profesional de la Magistratura y a Juan Ángel y a María Jesús, que no te cité, ya me puedes disculpar antes, encima que esto calla mía, el agradecimiento por estar aquí, que a mí me tocó en su momento un verano aquí perdiendo o dejando a un lado a la familia y a otras obligaciones para estar aquí con todos nosotros, y a vosotros sobre todo por aguantarme en este tedioso tema en una tarde de 33-34 grados en esta ciudad de El Escorial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu capacidad de síntesis y por tu exposición, a pesar de las horas y a pesar de este calor que ha sido realmente brillante. Bueno, y ahora, sin más preámbulos, le corresponde hablar a nuestra compañera Sandra Lara.
Sandra González Lara Domingo, que siempre me lío con tu apellido, perdóname, y simplemente voy a hacer una reseña muy cortita. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la carrera judicial en el año 1991 y es especialista de lo contencioso del año 1998, está destinada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Nacional y actualmente desempeña sus funciones como letrada coordinadora del Gabinete Técnico de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ha sido profesora universitaria de San Pablo CEU, ha sido tutora del Practicum, y bueno, es analista de jurisprudencia del CEN2, que son a los jueces y a los que consultamos pues, en las resoluciones judiciales de otros compañeros nos viene muy bien, porque nos dan bastante bien el trabajo hecho, y también es asidua colaboradora en cursos semanarios y tal. Sin más preámbulo, te cedo la palabra y gracias por haber estado aquí hoy. Quería darle las gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura. No se oye, perdón. Vamos a ver. Sí. ¿Así me oís mejor? Sí, o si no cojo, a lo mejor este no funciona. Con este se me oye mejor, sí. Pues buenas tardes. Quería dar las gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura y a la Universidad por invitarme a participar en estos cursos y a los patronos por colaborar con nosotros y a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Como saben, el tema de hoy es la responsabilidad de los poderes del Estado. Yo voy a afrontar perdón. A ver, es que hay que apuntar. Vale. Voy a afrontar esta ponencia desde un punto de vista que vamos a intentar que sea muy actual, que es la responsabilidad de los poderes del Estado precisamente durante la declaración del estado de alarma o los distintos estados de alarma, que es algo que nos pilla a todos nosotros muy cerca y de lo que todos hemos oído hablar. Voy a hacer una breve referencia a los antecedentes de la responsabilidad, luego después voy a hablar de la responsabilidad de los distintos poderes durante la declaración del primer estado de alarma. Cuando hablo de primer estado de alarma me refiero al primer estado de alarma durante la pandemia, porque como vosotros sabéis, a lo mejor algunos de vosotros os veo más jóvenes, pero la primera vez que se declaró el estado de alarma en nuestro país fue como consecuencia de la huelga de los controladores aéreos. Luego después hubo una segunda declaración del estado de alarma, que fue cuando la pandemia y nos confinaron a todos nosotros. Hubo una tercera declaración de estado de alarma que solo fue durante 15 días y afectó a la Comunidad de Madrid, y luego ya hubo una tercera declaración de estado de alarma. Entonces, cuando me refiero a primer y segundo de estado de alarma, para hacerlo más sencillo, me estoy refiriendo a primer y segundo estado de alarma durante la pandemia y para todo el ámbito nacional. Y luego después hablaré de la etapa actual, cómo está la situación en relación con la responsabilidad patrimonial derivada de la pandemia, y intentaré ofrecer unas breves conclusiones. Voy a intentar además hacer el tema accesible a todos vosotros, que veo que muchos probablemente seáis estudiantes de Derecho, y voy a intentar pues que seáis capaces de comprenderlo y además de que os deis cuenta de la importancia que tiene el derecho en nuestras vidas. Primero voy a hablar de unos breves antecedentes y de la evolución histórica de la institución. Pues estamos o pasamos de la máxima anglosajona que conoceréis, de King can do no wrong, o el rey no se equivoca y por tanto nunca debe de indemnizar. Me refiero al rey absoluto, al rey o al gobernante absoluto, a pasar al principio actual que tenemos, que es el principio de responsabilidad de los poderes públicos. Este principio de responsabilidad de los poderes públicos no es algo tan antiguo, es una conquista que hemos ido obteniendo poco a poco en nuestro Estado, y esa conquista ha sido gracias a la evolución de la jurisprudencia, de la doctrina, que han ido impulsando al legislador a que los poderes del Estado, a los tres poderes del Estado, que sean responsables. Este principio de responsabilidad de los poderes públicos en nuestra Constitución emana, en primer lugar, del artículo número 1, que dice que nosotros somos un Estado social y democrático de derecho, y el Estado social y democrático de derecho se caracteriza por la división de poderes
por el imperio de la ley y por el control judicial. Y luego después también este principio de que los poderes públicos del Estado deben de responder está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 9.3 y se consagra como un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, en nuestra Constitución proscribe o consagra la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Los poderes públicos no pueden ejercer los poderes que se le han otorgado de una manera arbitraria y como contrapartida además establece un principio de responsabilidad. Nuestras leyes nos conceden grandes poderes a los integrantes de los tres poderes del Estado, al legislativo, al judicial y al ejecutivo. Y nos dan estos poderes para que los desarrollemos o los desempeñemos de una manera correcta. Y cuando no se desempeñan de esa manera correcta, pues la contrapartida debe ser la responsabilidad. De hecho, este principio que está consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución se le conoce como los supraprincipios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo le han dado un carácter muy importante. O sea, aunque es solo un principio, también va a tener valor normativo. Y estos principios que son muy importantes. Los principios generales del derecho en realidad tienen una importancia vital porque son la atmósfera en la que respiran las leyes, el oxígeno que necesitan para poder vivir. ¿Y qué es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia? Pues que esos principios expresan uno de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Uno de los fundamentos de nuestro Estado es que los poderes deben de responder. Otros que sirven de fuente inspiradora de todo el ordenamiento y, por último, operan de manera supletoria cuando no hay legislación. Bien, como he dicho, este principio de responsabilidad se complementa con otra serie de principios que se llaman principios o derechos de tercera generación que vamos empezando a tener dentro de nuestro ordenamiento. Y el principio fundamental es, en relación con la administración, el principio de buena administración. Como he indicado, los poderes que se le dan al Ejecutivo es para que administre bien. Por otro lado, existe el principio de buena gobernanza o buena regulación al que luego haré referencia, y es que el poder legislativo también debe de legislar bien. No solo debe de legislar, sino que también lo debe de hacer bien y correctamente. Y cuando no lo hace, la contrapartida es que pueda tener responsabilidad. Y por último está el principio de buena jurisdicción o el de tutela judicial efectiva. Bien, a continuación voy a hacer unas breves referencias hablando de los tres poderes del Estado para que tengamos clara la normativa y luego podamos ver qué incidencia va a tener sobre el estado de alarma. Pues en primer lugar, la primera regulación respecto a la responsabilidad que surgió es respecto a la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y está consagrada a nivel constitucional. El artículo 106.2 de la Constitución hace referencia a él y también el artículo 149 establece que el Estado tiene competencia de legislación en esta materia de manera exclusiva. Luego después está regulado en la Ley 39 y en la Ley 40 de 2015. Pero ya les voy a decir que en el año 57, la Ley del 57 de procedimiento administrativo hablaba de la responsabilidad de la Administración y era una ley anterior a nuestra Constitución. Y esa ley estuvo vigente hasta el año 1992, que ya se estableció por primera vez y esa ley actualmente ha sido modificada. Generalmente la Administración que más demandas de responsabilidad solía tener era o procedimientos de reclamación de responsabilidad contra la Administración, contra el Ejecutivo. Esto va a cambiar a raíz de la pandemia. Luego después tenemos la responsabilidad del Poder Judicial. El Poder Judicial también responde por el funcionamiento anormal, como ha dicho él, o por el error judicial, y está consagrado a nivel constitucional en el artículo 121 y luego en los artículos 292 y siguientes de nuestra ley, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y por último, tenemos la responsabilidad del Estado legislador.
La responsabilidad del Estado legislador ha sido la última conquista que hemos tenido. Nuestra Constitución no hace mención expresa a la responsabilidad del Estado legislador, solo habla como principio general. Todos los poderes públicos han de responder por los daños que causen. En un primer momento, una sentencia del Tribunal Constitucional del año 87 dijo que el legislador no tenía responsabilidad, pero como consecuencia de que en aquel momento lo que se había citado como fundamento de la pretensión era el artículo 106.2, que habla de la Administración. Y el Constitucional tuvo que desestimar el recurso porque dijo, mire, con fundamento en ese precepto no, porque no es aplicable para la Administración. Y usted me está hablando de Poder Ejecutivo. Este me habla de Poder Ejecutivo y usted me pide de Poder Judicial. No se le planteó qué sucedía con el artículo 9.3 de nuestra Constitución, que sí que establece la responsabilidad de todos los poderes del Estado. Más tarde tuvimos una serie de sentencias del Tribunal Supremo que señalaban que, si bien es cierto que el artículo 9.3 de la Constitución establece la responsabilidad de todos los poderes, no había desarrollo legislativo y por tanto no podían condenar al legislador. Y no es hasta el año 1992 que el propio legislativo establece la posibilidad de reclamar por los daños que cause el legislativo como consecuencia de las leyes que dicte, bien porque sean inconstitucionales o bien porque sean contrarias al derecho de la Unión Europea. Actualmente, como les he dicho, la responsabilidad del Estado legislador está también regulada en la Ley 39 y en la Ley 40 de 2015. La primera de ellas se encarga de regular los principios generales de la responsabilidad y la segunda regula el procedimiento administrativo y algunas peculiaridades del procedimiento de reclamación de responsabilidad. Bien. A continuación voy a hablarles, tras haberles expuesto las posibilidades de pedir o solicitar responsabilidad por el funcionamiento de los distintos poderes, qué es lo que ha sucedido durante la pandemia. Porque, como todos ustedes saben, y desgraciadamente no es nada que desconozcamos, han fallecido muchísimas personas. Según los datos oficiales, cerca de 98.000 conciudadanos han fallecido como consecuencia de la pandemia. Ha habido muchos cierres de establecimientos, lo cual ha causado grandes perjuicios económicos a distintos ciudadanos y es un debate que existe en la sociedad y al que todos ustedes habrán escuchado, pues en algunos supuestos a través de distintos medios de comunicación, pues que la gente se plantea si tiene la posibilidad de reclamar por estos daños o no la tiene. He de decirles que es previsible una avalancha de procedimientos de reclamación de responsabilidad. De hecho, ya están empezando a llegar en algunos casos al Tribunal Supremo de España. Se calcula que pueden llegar hasta 25.000 recursos directos al Tribunal Supremo de España como consecuencia de los cierres de distintos establecimientos. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha propuesto al Ministerio de Justicia que dotara de mayores medios al Tribunal Supremo para poder hacer frente a estos recursos y poder así dispensar tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos que acudan al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo se acudirá porque la competencia del Tribunal Supremo es en relación con el Estado legislador. Luego, después, y voy a intentar explicárselo, las reclamaciones contra las comunidades autónomas serán competencia de los Tribunales Superiores de Justicia y, si el daño lo ha ocasionado una resolución de un ministro, el competente será la Audiencia Nacional. Esto luego se lo voy a explicar un poquito más claro para que puedan entender los problemas que se van a suscitar. Bien, voy a explicarles en primer lugar las posibilidades de reclamar contra el Estado legislador y luego después las posibilidades de reclamar contra la Administración pública. Bien. En cuanto a la responsabilidad del Estado legislador, pues quería comentarles que, como todos ustedes saben,
el Gobierno, a través del Real Decreto 463 de 2020, declaró el primer estado de alarma y supuso el confinamiento de toda la población española, que es algo que todos conocemos perfectamente, desde el día 14 de marzo del 2020 hasta el día 21 de junio del 2020. A continuación voy a intentar explicarles, para que ustedes puedan comprender lo que les voy a comentar, que no existía en realidad prácticamente jurisprudencia sobre los estados de alarma, porque, como les he dicho, solamente antes de la pandemia se había declarado en una ocasión el estado de alarma en España, y se había declarado como consecuencia de la huelga de los controladores. Como comprenderán, la situación era totalmente diferente, pero de los recursos que plantearon los controladores, sin embargo, ya teníamos una pequeña jurisprudencia. Y de esta jurisprudencia lo primero que sacamos es que no se podía, aunque era un decreto, no era impugnable como disposición de carácter general ante el Tribunal Supremo, porque los controladores acudieron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo les inadmitió su recurso y les indicó que se trataba de una norma con un rango superior y que, por tanto, solo cabría en su caso cuestión de inconstitucionalidad. Estas sentencias del Tribunal Supremo se recurrieron ante el Tribunal Constitucional y dictó un auto que les menciono ahí y una sentencia. En este auto y en esta sentencia vino a ratificar el criterio del Tribunal Supremo y dijo que no eran disposiciones o un decreto normal que pudiera impugnarse ante el Tribunal Supremo y que solo cabía la cuestión de inconstitucionalidad. Y sí que dijo algo también muy importante, que es que nos estableció cuáles eran las fuentes del derecho durante el estado de alarma. Y la primera fuente del derecho es la propia Constitución. En segundo lugar, la propia ley que regula los estados de alarma, y en tercer lugar, el decreto. También quiero comentarles una cosa. Como ven ustedes ahí, la ley se dictó en el año 1981. Unos meses después del único golpe de Estado, gracias a Dios, que hemos tenido en España, que fue en el 81, del golpe de Estado. Como comprenderán, el legislador del 81, que acabábamos de salir de un golpe de Estado, lo que estaba regulando o lo que estaba pensando era en algo muy distinto de una pandemia. Y han pasado más de 40 años y esta norma todavía no se ha actualizado. Y llevamos ya 2 años de declaración de estado de alarma. Ha habido tiempo para resolver los problemas que yo ahora les voy a explicar. Bien, pues como consecuencia de una serie de recursos que se interpusieron contra esta primera declaración del estado de alarma, el Tribunal Constitucional lo primero que quiero decirles, este artículo ya se lo he citado, el artículo 106 de la Constitución, que es el que nos establece que los poderes públicos responden de los daños que causen siempre, no hay excepción. Luego después el artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Poder, de la Ley de los Estados de Alarma y Excepción y Sitio, también establece que quienes, como consecuencia de la aplicación de un acto de la declaración del estado de alarma, sufran cualquier daño, podrán ser indemnizados o deberán ser indemnizados. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que, como todos ustedes saben, al final el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del primer estado de alarma. Declaró la inconstitucionalidad en cuanto que supuso la limitación de un derecho fundamental que tenemos todos los españoles, que es a movernos libremente por el territorio español, pero no porque no debieran confinarnos, sino porque la norma o el instrumento que utilizó el legislador no era el adecuado. Utilizó la declaración de estado de alarma, que no permite la restricción de ningún derecho fundamental, y tenía que haber utilizado el estado de excepción o otro de los estados de alarma. Y o el estado de excepción o el de sitio, en concreto el estado de excepción. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, procedió a fijar en el fundamento jurídico 11 los efectos de su declaración de inconstitucionalidad. A efectos del tema de la reclamación de responsabilidad, porque ya se empezaba a hablar o a ver que probablemente iban a haber muchos procedimientos de reclamación de responsabilidad. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? Pues dice que, por último,
al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, es decir, que teníamos el deber jurídico de confinarnos, la inconstitucionalidad apreciada en la sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero a continuación dice, sin perjuicio de lo que dice el artículo 3.2 de la ley, que el artículo 3.2 dice que hay que responder por los daños que se nos causen. Lo cierto es que el fallo de la sentencia, yo llevo estudiándola y pensándola a tiempo y es complejo. El Tribunal Supremo tendrá que aclararlo en los distintos procedimientos. Yo creo que al referirse, porque la sentencia lo que dice es que no será título para reclamaciones de responsabilidad de la Administración Pública. No está diciendo nada del Estado legislador. No está limitando, desde mi punto de vista, la posibilidad de reclamar al Estado legislador. El Tribunal Supremo, donde están las mejores cabezas jurídicas de nuestro país, decidirá si lo que yo estoy diciendo es así o no. Por otra parte, quería comentarles que el propio decreto por el que se declaró el estado de alarma no limitó en ningún momento las posibilidades de indemnizar a los particulares, que yo creo, y luego lo comentaremos más adelante al final como conclusión, desde mi punto de vista, para evitar estos procedimientos que se van a suceder, podríamos tal vez haber hecho lo que han hecho otros países como de nuestro entorno, como Alemania, que lo que han establecido es que como estamos hablando de una limitación de derechos más fuerte para algunas personas que se veían privadas de la posibilidad de trabajar, o mejor dicho, de ejercer su actividad en sus negocios, pues se ha establecido que se les indemnizaba en función de lo que habían declarado en los años anteriores. Pues se ha establecido un porcentaje del 15%, del 20%, y así se evitaban este tipo de reclamaciones de responsabilidad que, sin embargo, en el Estado español pues sí que vamos a tener que resolver con la terrible sobrecarga que significa para los órganos judiciales. Bien, como les decía, otro de los problemas a los que se planteará o enfrentará el Tribunal Supremo en relación con estos recursos de reclamación de responsabilidad contra el Estado legislador, lo que quería comentarles también es que la reclamación contra el Estado legislador se residencia en el máximo órgano de nuestra jurisdicción, que es el Tribunal Supremo. Bien, pues el artículo 32 de la Ley 40/2015 determina que para poder reclamar la responsabilidad contra el Estado legislador es necesario previamente haber impugnado el acto que te ha causado el perjuicio, reclamando la inconstitucionalidad de la norma. Pero como yo les he dicho hace un ratito, resulta que el Tribunal Constitucional ya había dicho que no tenemos competencia ningún ciudadano español para solicitar la inconstitucionalidad del decreto, porque es una norma y solamente pueden los diputados o las personas que tienen la competencia pedir la solicitud de declaración de inconstitucionalidad. Entonces caben dos posibilidades a la hora de interpretar este precepto del Tribunal Supremo. O bien que diga, no pueden ustedes solicitar la responsabilidad del Estado legislador porque no pueden ustedes a su vez impugnar el decreto, o bien que resuelva lo contrario. Yo creo que con fundamento, esto es lo que les acabo de comentar, con fundamento en este auto y en esta sentencia del Constitucional con relación a los controladores, pues no tenemos ningún ciudadano español la posibilidad de impugnar la declaración de los estados de alarma. El panel entrará en modo espera. ¿Qué? Disculpen, esto de la informática. Bien. Bueno, pues sin embargo existe una sentencia de nuestro Tribunal Supremo que es en relación con un caso que no tiene nada que ver con el estado de alarma. Ustedes habrán oído hablar de lo del depósito de Castor, que estaba en Tarragona, que había unos terremotos. Bueno, pues el Estado al final dictó una ley para indemnizar a unas determinadas personas, y esta ley, como establecía una indemnización a favor de un particular,
primero, que no tienen la posibilidad de solicitar la inconstitucionalidad de las normas los particulares, y además, ¿quién va a pedir la declaración de inconstitucionalidad de una norma que le concede un beneficio? Pues nadie. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que hubo parlamentarios que impugnaron esa norma y la norma se declaró inconstitucional. A los que les habían acordado el cierre del depósito, pues reclamaron la responsabilidad del Estado legislador, y el Tribunal Supremo tuvo que enfrentarse a este supuesto. Vamos a ver, en un supuesto donde el particular no tiene la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad de la norma, ¿vamos a privar a las personas del derecho a solicitar la indemnización correspondiente por los daños que cause el Estado legislador por la declaración de inconstitucionalidad de una norma? Y el Tribunal Supremo dijo que no, interpretó este requisito de una manera flexible, con lo cual yo creo que los ciudadanos que acudan a la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador pues no tienen todas las puertas cerradas, sin perjuicio de que el Tribunal Supremo tenga la última palabra, como no podía ser de otra manera en esta materia. Ahora, a continuación, voy a tratar del tema de la responsabilidad durante el primer estado de alarma de la propia Administración. Ya no estoy hablando del legislativo, sino de las administraciones. Y como todos sabemos, también fallecieron muchas personas en los hospitales, hubo problemas con las residencias de ancianos. En este caso, no estamos hablando ya, desde mi punto de vista, de responsabilidad del Estado legislador, sino de responsabilidad por la gestión. Bien. Les voy a comentar el tema del problema de los daños de los daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Como hemos visto, la sentencia del Tribunal Constitucional limitaba el tema de la responsabilidad patrimonial en relación con las administraciones públicas, porque decía en el fallo de la sentencia, se decía que como existía el deber jurídico no era título suficiente para la responsabilidad de la administración pública. Esto viene establecido en el artículo 32, que establece unas salvedades a la hora de indemnizar. No se indemnizará en los supuestos de caso fortuito, ni también en los casos en los que el ciudadano tenga el deber jurídico de soportar. Sin embargo, yo creo que existe un problema jurídico bastante interesante, porque aunque la sentencia del Constitucional limitaba la reclamación en los supuestos en que se dirigiera contra las administraciones públicas, lo cierto es que a la vez remitía a la ley, al artículo 3.2 de la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que esta norma, sin embargo, no habla de que el ciudadano tenga el deber jurídico de soportar. Entonces, creo que en este caso serán los distintos tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional los que deberán de decidir si en los casos de fallecimientos porque no se haya atendido correctamente a un anciano en una residencia o en un hospital, existe la posibilidad de solicitar la reclamación de responsabilidad. En este caso sería contra la Administración. Bien, a continuación les voy a hablar del caso fortuito. Como les he indicado, la ley también exceptúa de la posibilidad de indemnizar en los casos en que el daño se deba a caso fortuito. Yo, desde mi punto de vista, creo que las pandemias nunca podrían catalogarse como un caso fortuito, porque todos sabemos de la posibilidad de que exista una pandemia y se pueden adoptar las medidas necesarias para prever esa pandemia. Entonces, desde mi personal punto de vista, ya vendrá el Tribunal Supremo a concretarlo, que tiene una tarea por delante desde luego muy importante, pero creo que no se podría alegar el caso fortuito por parte de la Administración para decir, pues no pude atenderle porque, no. Bueno, es que en realidad la existencia de mascarillas, de EPIs, son cuestiones que desde hace mucho tiempo están reguladas y están previstas que deben de tener. Si no ha habido la previsión suficiente para que existan, pues a lo mejor pueden ser título de imputación a efectos de la responsabilidad de la Administración.
Bien, luego después voy a hablar del problema de la determinación de la administración responsable, porque ¿qué es lo que sucede? Que durante el estado de alarma, en los decretos por los que se declaró el estado de alarma, se dijo por un lado que el Gobierno era la autoridad competente. Durante el estado de alarma solo manda el Gobierno. Luego se nombraron a una serie de ministros como ministros responsables que recordarán ustedes que eran los únicos que aparecían en la televisión porque parecía que el resto habían desaparecido, y eran el ministro de Defensa, el de Interior, el de Sanidad y el de Transportes. Pero a la vez también el decreto decía que las comunidades autónomas seguirían teniendo las competencias en esta materia. Entonces nos preguntamos, ¿y a qué administración tenemos que demandar? Porque todas son competentes durante el estado de alarma. Este problema, sin embargo, yo creo que sí que está resuelto porque se puede demandar a todas, y en los casos en los que no esté claro el grado de responsabilidad de cada una de ellas, nuestras leyes establecen que deben de responder solidariamente. Entonces yo, si fuera abogado, que no lo soy, soy magistrada, pues yo procuraría dirigir mi reclamación a todas las administraciones de manera solidaria, con el fin de que no pudieran entre ellas decir, no, mire, es que la culpa la tenía el Gobierno, no, es que la culpa la tenía la comunidad autónoma o el ministro de Sanidad, que era el que debía de resolver sobre la materia. Pero, sin embargo, esto plantea un problema. Esto plantea un problema a la hora de tramitar los expedientes, porque resulta que tenemos expedientes que van a tener que tramitarse en distintas administraciones. Por un lado, el Estado legislador; por otro lado, las reclamaciones contra el ministro correspondiente o contra las comunidades autónomas. En previsión de este problema, lo que hizo el Gobierno es que dictó 19 resoluciones haciendo una encomienda de gestión al Ministerio de Economía y Hacienda para que todo lo que es responsabilidad dirigida al Estado se tramite por el Ministerio de Economía y Hacienda durante 2 años, con el fin de cuantificar a cuánto asciende el coste de todas las reclamaciones que se van a presentar. Y lo cierto es que yo he intentado hacerme con el dato de cuál es el coste de lo que se le está reclamando al Estado y no lo he encontrado. No sé si en algún momento se publicará o se llegará a saber a cuánto asciende, porque claro, piensen ustedes todos los negocios que se han cerrado en España y las cuantiosas pérdidas que han sufrido, y las pérdidas en vidas humanas es que además esas no son cuantificables, no. Bien, luego después tenemos otro problema procesal importante, los órganos judiciales, porque es que la competencia es distinta según el órgano autor del acto. Entonces tenemos por un lado que el artículo 34 de nuestra ley de la jurisdicción en principio dice que no podríamos acumular las reclamaciones que tuviéramos contra el Estado legislador, contra la administración, que además podría ser la autonómica y también la estatal. Sin embargo, lo cierto es que en nuestro Tribunal Supremo suele encontrar la solución para casi todas las cosas, y la solución en este caso venía antes, y con anterioridad ya había una sentencia del Tribunal Supremo donde decía que en los supuestos en donde se reclame frente a distintas administraciones, pues va a tener competencia el superior jerárquico, con lo cual en general vamos a pensar que casi todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial van a terminar en el Tribunal Supremo, porque la competencia, como ya les digo, si se reclama a una comunidad autónoma es Tribunal Superior de Justicia. Si es contra un ministro, la responsabilidad del ministro, pongamos por ejemplo el de Sanidad, sería Audiencia Nacional, y si es Estado legislador es Tribunal Supremo. Esto va a originar una gran sobrecarga de trabajo en el Tribunal Supremo de nuestra nación. Bien, por último voy a hablar del tema, bueno, por último no, si me da tiempo, que es que el tema para mí es apasionante y espero apasionarles, porque los principios generales del derecho y el derecho es importantísimo en nuestra vida y está todos los días presentes en ella, aunque parece que no nos demos cuenta. A continuación voy a hablarles del segundo estado de alarma. Durante el segundo estado de alarma, que duró desde las 0 horas del día 9 de noviembre del 20 hasta las 0 horas del día 9 de mayo del 2021.
Pues, ¿qué es lo que sucedió? Que el Tribunal Constitucional volvió a declarar la inconstitucionalidad del estado de alarma. ¿Y por qué la declaró la inconstitucionalidad? Por dos motivos. El primero de ellos es porque el estado de alarma solo puede declararse por un periodo de 15 días, prorrogable cada 15 días. ¿Y por qué se prorroga cada 15 días? Por el Parlamento, para someter a control al poder ejecutivo, porque los controles de unos poderes sobre otros son fundamentales en el Estado de Derecho. Y se aprobó, pues durante 6 meses ustedes están en estado de alarma y aquí no controla a nadie. Pues no. Los controles de los poderes del Estado hacia los otros son el fundamento de nuestro Estado de Derecho. Y desde mi punto de vista, afortunadamente, el Tribunal Constitucional dijo que esto no podía ser y esperemos que así nunca vuelva a pasar. Y la otra cuestión que dijo el Tribunal Constitucional que no era posible es que se delegaran las competencias del Gobierno en las comunidades autónomas, porque el Consejo de Ministros tiene unas competencias que no son delegables en las comunidades autónomas, porque estamos hablando de dos esferas distintas. Una es la esfera del Gobierno y otra es la de las comunidades autónomas. No es posible delegar las competencias del Gobierno en las comunidades autónomas. En este caso, sin embargo, bueno, estas son las normas que se declararon inconstitucionales, que son las que establecieron que aunque el Gobierno tenía la competencia, pues eran las comunidades autónomas las que tenían que establecer los cierres de los establecimientos, las reducciones de aforo, los confinamientos perimetrales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad, en este caso no ha limitado las posibilidades de reclamar ni contra el Estado legislador ni contra las comunidades autónomas. Simplemente dice que la declaración de inconstitucionalidad no será causa de anulación automática e inmediata de las disposiciones que adoptaron las comunidades autónomas. Con lo cual, todo lo que yo he dicho anteriormente respecto a la responsabilidad del Estado legislador y la responsabilidad de las comunidades autónomas es perfectamente aplicable en este supuesto y desde mi humilde punto de vista creo que por los cierres de establecimientos pues tal vez habría que reclamarles a los dos, al Estado legislador que acordó un estado de alarma de manera inconstitucional y a la comunidad autónoma que lo ejecutó también de manera inconstitucional. El problema que se nos está creando, ¿no? El problema que nos está creando una mala legislación. Y, por último, pasamos a la etapa actual, que no crean, lo que les comentaba, las posibilidades de reclamar contra las dos administraciones. Y ahora llegamos a la etapa actual, que no es mucho mejor que las pasadas. ¿Qué es lo que sucedió en la etapa actual? Bueno, la etapa actual empezó a las 0 horas del día 9 de mayo del 21 y seguimos en esta situación. Sin embargo, seguía siendo necesario el adoptar determinadas medidas porque la pandemia seguía vigente y las comunidades autónomas no tenían forma de luchar contra la pandemia, pero necesitaban a veces establecer confinamientos perimetrales o cierres de establecimientos o restricciones de aforos. Entonces, las comunidades autónomas, como no pueden limitar derechos fundamentales, que eso es fundamental, la limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse por ley orgánica y solo puede dictar leyes orgánicas el Estado. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que se les ocurrió. Bueno, pues hay un artículo en la ley que habla de que los jueces pueden limitar derechos fundamentales, que es el artículo 8.6 de la ley orgánica, de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero este precepto está pensado única y exclusivamente para los supuestos, por ejemplo, en los que es necesario entrar en la casa de un señor que sufre síndrome de Diógenes y está acumulando basura en su casa. Entonces, la Administración solicita autorización al juez para entrar en ese domicilio que no puede la Administración para sacar la basura. O, por ejemplo, hay veces que ha habido personas que tienen una enfermedad contagiosa, supuestos, por ejemplo, de tuberculosis y no quieren estar en el hospital y quieren marcharse del hospital. Entonces, la Administración sanitaria, pero para una única persona o para 3 personas, dice, oiga, por favor, autorícenos a mantener a esta persona privándole de su libertad en el hospital. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que no está previsto es que los jueces autoricen para la colectividad en su conjunto.
Y al legislador pues lo que se le ocurrió es modificar la ley de la jurisdicción, y entonces estableció en el artículo 10 y en el artículo 11 que cuando las comunidades autónomas quisieran, dictaran una disposición de carácter general, una norma, para establecer un confinamiento perimetral o cierres de establecimientos o privaciones de derechos fundamentales, tenían que acudir, si es una norma de la comunidad autónoma, tenían que acudir al Tribunal Superior de Justicia, artículo 10 de la jurisdicción, y si querían la disposición de carácter general venía del ministro de Sanidad, pues se modificó el artículo 11 de la ley de la jurisdicción y tenían que acudir a la Audiencia Nacional. Se empezaron a dictar las primeras medidas, autorizando o ratificando, y cuando no se ratificaba, pues la administración correspondiente recurrió al Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que les pasaba? Que se les había olvidado modificar las normas relativas al recurso de casación. Y unos meses después, en el 2021, pues tuvieron que establecer el recurso de casación. No obstante, un compañero de la asociación a la que yo tengo el orgullo de pertenecer, de la Asociación Profesional de la Magistratura, desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, plantearon una cuestión de inconstitucionalidad de esta última reforma, indicando que la función de los jueces no es convalidar o ratificar las disposiciones de carácter general, sino que existe una separación de poderes. Al poder legislativo le corresponde legislar, al ejecutivo le corresponde ejecutar, y a los jueces nos corresponde controlar si esas disposiciones de carácter general son ajustadas a derecho o no, pero no hay como una especie de comisión entre los dos poderes del Estado, y el Tribunal Constitucional nuevamente ha vuelto a declarar la inconstitucionalidad de esos preceptos. Y en relación con lo que es una sentencia fantástica que yo les recomiendo que la lean ustedes este verano si tienen tiempo, sobre lo que es la división de poderes y lo que es la separación de poderes, porque los poderes del Estado no solo tiene que haber división, sino que tenemos que tener la separación correspondiente, y además debemos de ser responsables cada uno de nuestras decisiones. Y esta sentencia lo que dice es que precisamente este nuevo régimen que se ha establecido lo que imposibilita o dificulta es la exigencia de responsabilidades a cada uno de los tres poderes del Estado. Entonces, los daños que se hayan ocasionado como consecuencia de los cierres, pues ahora van a tener que intervenir un cúmulo de administraciones: Poder Judicial, que autorizó; Poder Ejecutivo, que dictó la disposición de carácter general; y el Poder Legislativo, que legisló incorrectamente. Y ya por último quería comentarles una serie de conclusiones, y la primera de las conclusiones que yo les voy a hacer llegar es la importancia de los principios generales de los que antes he hablado. Y uno de los principios generales, que son los principios que les estoy hablando, que son derechos de nueva generación, es el principio de buena regulación o buena gobernanza. Las leyes tienen que ser buenas, para no causar problemas a los particulares y a todos los ciudadanos. Y lo que yo les planteo es que desde el año 1981, que se dictó la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, desde mi punto de vista, los gobernantes deberían de haber procedido a una revisión sistemática de esta norma para ver cuáles eran los problemas que generaban. Debían de haber visto qué repercusión tenía esta norma sobre el resto de la legislación, y al día de hoy todavía no se ha legislado ni se ha introducido ningún cambio, porque los cambios que se han introducido han sido todos inconstitucionales, y lo que han generado van a generar una avalancha de cerca de 25.000 recursos. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado, para solucionar el colapso de la Administración de Justicia, durante 15 días los órganos judiciales estuvimos trabajando en el mes de agosto, y los abogados y los procuradores. ¿Creen ustedes que con 15 días se pueden sacar 25.000 recursos? Pues esta es la conclusión a la que yo he llegado, y espero que les haya gustado y les haya apasionado el derecho, que es algo importantísimo en nuestras vidas.
Bueno, Sandra, muchas gracias por tu clara y expresiva exposición. Lo que demuestra esto es que el legislador, y lo que hemos estado viendo estos días, que cuando quieren cambiar una ley orgánica la cambian en 2 días o en 8 días, pero luego no fueron capaces de hacer una ley o modificar la ley del estado de alarma, excepciones de sitio, cuando era necesario una ley como tú has puesto y lo ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, o no fueron capaces de aprobar una ley de pandemias que podrían y debían haberlo. Entonces, todo lo que hemos estado hablando aquí con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero si no se ponen de acuerdo en aquella situación tan complicada y tan dura para la sociedad, pues esto nos da que pensar y ser muy pesimistas al respecto. Pero bueno, vamos a ser positivos y si os parece iniciamos un breve coloquio si alguien quiere participar y por favor ser breve y intentaremos terminar pronto. Venga, Carmen. Bueno, pues en primer lugar, a los ponentes lamento haber perdido el inicio de la intervención de Jesús, pero desde luego, como siempre, sus intervenciones son magníficas, igual que la de Patricia. Sandra, que la he podido disfrutar desde el principio. El año pasado también se trató en estas jornadas todo lo que se había derivado como consecuencia de la legislación que se había elaborado y que se estaba elaborando como consecuencia de la pandemia. Han ido pasando los meses y yo creo que no me equivoco y creo que los ponentes convendrán conmigo que tenemos la casa patas arriba. Para los que nos gusta el derecho administrativo, por muy raritos que nos puedan ver el resto de la carrera, yo siempre digo que el derecho administrativo nos gusta a unos pocos, pero nos afecta a todos. Creo que hoy por hoy, además, en lo que es el ámbito de la responsabilidad patrimonial, estamos, como apuntaba una de las ponentes, en un momento especialmente trascendental, tal y como tenemos la situación y como se ha puesto de manifiesto. Yo son varias las reflexiones que he hecho y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Cuando hablamos de los estados de alarma siempre recordamos pues, a los dos derivados de la pandemia. Vamos a dejar el tema de los controladores a un lado. El tema de los 2 estados de alarma que se declararon inconstitucionales, pero siempre nos olvidamos, o por lo menos yo tengo la sensación de que nos olvidamos de que hubo un tercer estado de alarma que se declaró única y exclusivamente respecto de una comunidad autónoma. Pendiente también de que el Constitucional se pronuncie sobre tal cuestión. Cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, el artículo 106.2 de la Constitución limita esa posibilidad de reclamar contra la Administración a los particulares. Si tenemos en cuenta cuáles son los principios de actuación de la Administración que contempla el artículo 3, creo, de la 4015, teniendo en cuenta la actuación de determinadas administraciones en los últimos meses y en los últimos años, yo no sé hasta qué punto las administraciones están cumpliendo con esos fines que establece la 4015. Cuando en su día se pronuncie el Tribunal Constitucional respecto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación al estado de alarma de una comunidad autónoma, por supuesto que el artículo 106 no va a permitir a esa entidad autonómica reclamar contra la Administración, porque, insisto, la redacción de la Constitución es muy clara y la limita única y exclusivamente a los particulares. Pero mi reflexión va, insisto, en lo que son los principios que deben guiar la actuación de cualquier Administración. Eso lo dejo un poco encima de la mesa para generar polémica. Luego, como apuntabas, el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial se ha disparado en el Tribunal Supremo. Si ya de por sí la situación de la Sala Tercera, y ayer nos lo ponía de manifiesto uno de los magistrados, es una situación crítica, pues bueno, en los próximos meses y los próximos años no sé muy bien qué solución se le va a dar a esto. Me gustaría saber la opinión de los ponentes en relación a una posible modificación del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción en relación a los efectos a la extensión de efectos de sentencia. Cierto que según la redacción actual ahora mismo solamente lo podemos aplicar a supuestos de tributario, personal y unidad de mercado. Me imagino que la mayoría de las reclamaciones que se han presentado hoy por hoy ante el Tribunal Supremo vienen del mundo de la hostelería. Entonces, y transporte, hostelería y transporte. Hostelería y transporte. Claro, los transportistas, autocares y transporte también. Entonces, yo no sé si sería viable o sería bueno proponer una modificación del 110 para incluir esto. Por supuesto, no cuantificar en sentencia y dejar la indemnización para ejecución de sentencia. Y sí que creo que por esa vía sí que se le podría un poco, digamos,
dar un poco de oxígeno a la Sala Tercera. Y luego, en relación al último comentario que has hecho respecto de la sentencia 70-22 del Tribunal Constitucional, la cuestión planteada por nuestro compañero, por Juanjo Carbonero, en primer lugar decir que de un tiempo a esta parte nos estamos acostumbrando a que el Tribunal Constitucional, antes de firmar y publicar la sentencia, se dicte una nota de prensa. Y en relación a esta sentencia, nos hemos encontrado con que en el mes de mayo salió la nota de prensa, se hizo eco la prensa de esta nota de prensa, valga la redundancia, que había salido del Tribunal Constitucional, pero la sentencia no se ha publicado hasta el día 4 de este mes, hasta el día 4 de julio. Por supuesto, en prensa, yo no sé si vosotros habéis visto muchas noticias respecto de esta cuestión. Y efectivamente, como tú decías, creo que es una sentencia magnífica en relación a lo que es la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, la exclusividad del Poder Judicial, cómo tenemos que interpretar el artículo 117.4 en relación a funciones atribuidas por el legislador al Poder Judicial que no sean estrictamente jurisdiccionales y, efectivamente, literalmente el propio Constitucional utiliza el concepto de la comixtión de poderes. Yo entiendo, y creo que tu exposición iba por esa línea, que esta sentencia en materia de responsabilidad patrimonial, como consecuencia de la legislación que se ha hecho en materia COVID, supone un aldabonazo en apoyo de esas reclamaciones patrimoniales a la vista de las dos sentencias anteriores. Y sí que me gustaría decir, y como tú apuntabas, que merece la pena leerla porque no tiene desperdicio en ningún sentido. Empezando además por las dedicatorias que el propio Tribunal Constitucional le dedica a la Abogacía del Estado en relación a las alegaciones de inadmisión de la cuestión. Y en el voto particular, yo, para los que no me conozcáis, que sois la mayoría, estoy en un juzgado de lo contencioso administrativo. Los primeros que nos tuvimos que enfrentar con el tema de los confinamientos fuimos los juzgados unipersonales, cuando no había absolutamente nada al respecto. Cierto es que durante los primeros meses a todos nos pilló de sorpresa, pero según íbamos pasando las semanas todos coincidíamos en lo mismo, en que era necesario dar una solución legislativa a esto y no tirar por la calle del medio como ha hecho el legislativo, modificando de la manera que ha modificado la ley de la jurisdicción, que efectivamente, en primer lugar, cuando se dio cuenta que los distintos órganos jurisdiccionales unipersonales de lo contencioso dábamos respuestas distintas, dio la sensación de que al legislador algunas negativas que dimos a algunos jueces de lo contencioso no le gustaron, tiró por la calle del medio y dijo, bueno, vamos a dejar a los unipersonales y nos vamos a ir a los tribunales superiores de justicia. Y cuando el legislador se encuentra con que muchos tribunales superiores de justicia, empezando por el de Aragón, tampoco daban las autorizaciones o las ratificaciones que pedía, en este caso el Ejecutivo Autonómico, tiraron por la calle del medio y dijeron, bueno, pues como aquí no hay unidad, no nos encontramos exactamente con lo que nosotros esperábamos encontrarnos, ahora ya tenemos, volvemos a modificar la ley de la jurisdicción y nos vamos al recurso de casación. Total, que yo creo que esta magma legislativa nos ha llevado a la situación en la que estamos, que esto va a dar un montón de problemas y, efectivamente, como tú dices, en aquellos casos en los que se han ratificado confinamientos de municipios, cuando el señor del pueblo que tenía su barecito y de repente se acordaba que tenía el pueblo cerrado, que además ese confinamiento acordado por el consejero de Sanidad o por el Ejecutivo Autonómico ha sido ratificado bien en su momento por el Poder Contencioso o, en su caso, por el TSJ, aquí también planteamos la reclamación patrimonial, porque también, como apunta la propia sentencia, cuando el Ejecutivo estaba pidiendo al judicial que le ratificara la sentencia, eso al fin y al cabo al Ejecutivo le estaba, entre comillas, destacando de una posible responsabilidad. Claro, y trasladándosela a los jueces. Si el día de mañana alguien presenta una denuncia o una querella contra algún político por estas medidas, el político siempre va a poder decir, oye, estaba prevaricando porque el juez me dio la bendición. En fin, creo que la situación es apasionante y vamos a ver lo que nos encontramos. Muchísimas gracias, señora Regalado. Jesús, ¿quieres decir algo? Iba a decirte que no estoy de acuerdo contigo. No sé, sí que estoy de acuerdo, contigo. No, la verdad es que efectivamente, a mí la sentencia del Tribunal Constitucional no me gusta, la 70. Sí, a mí me parece que se queda corta. No
no va al meollo de la cuestión. Yo creo que en un Estado social democrático de derecho no se puede intervenir derechos fundamentales sin autorización judicial. Y ese es el problema. La sentencia constitucional lo que viene a decir al final es que eso es una disposición general. La ley, el artículo 16 no dice disposición general, dice que son medidas. El concepto de disposición general, el propio Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Supremo lo ha restringido. Yo personalmente creo que habría que extenderlo, pero el propio Tribunal Supremo en su jurisprudencia ha restringido el concepto de disposición general frente al de acto administrativo. Y yo creo que con los tiempos que corren en este país, dejar a una administración que sea la que limite derechos, hablo de limite, no de suspender, no me parece lo razonable. El Tribunal Constitucional tenía que haber ido al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es que eso no se puede convertir a las salas de lo contencioso en juzgados de guardia, y ya lo siento por los juzgados de lo contencioso, yo he sido juez de lo contencioso, pero aquí el problema es que no se ha hecho una ley de pandemias, como decía Juan Ángel, la ley orgánica de 2003 o del 86, ya ni recuerdo, la del 86, perdón, 86, la que iba con la Ley General de Sanidad, que sacaron 3 preceptos para convertirla en orgánica, que es el único fundamento que tenía la autoridad sanitaria para adoptar medidas, era una legislación corta. Pero yo ya siento, yo soy una persona que no soy muy limitada, y aquí hay constitucionalistas que saben más que yo y gente que sabe más que yo. Yo la doctrina científica que aboga porque la autoridad sanitaria podía por sí misma, con base en esa ley orgánica del 86, o incluso con una ley orgánica modificada, limitar derechos, a mí no me parece. Yo creo que cualquier limitación de derechos, si hace falta, como decía muy acertadamente Sandra, una autorización judicial para entrar en casa de un señor que sufre el síndrome de Diógenes para poder entrar en su casa, lo mismo tiene que haber una autorización judicial para dejarme en mi casa a las 10 de la noche y dictar una limitación de mi derecho a libre circulación esa noche. No, lo que tiene es que el legislador estatal legislar y cumplir con su obligación. Yo no estoy de acuerdo, vuelvo a decir. La comunidad autónoma que no puede limitar derechos fundamentales y de repente al juez. Pues si me permites, acabo rápidamente. El que tiene que legislar es el legislador. Sí, acabo rápido. Yo lo que digo es que sí, por supuesto que tiene que legislar, es su capacidad y su potestad. Yo lo que creo es que con nuestro sistema constitucional la limitación de derechos fundamentales no lo puede hacer un poder público por mucho que la ley se lo autorice, porque nuestra Constitución, nuestro sistema constitucional no lo autoriza. No lo autoriza. Y eso es en lo que no ha entrado la sentencia 70. El tema de la Comunidad de Madrid. El tema de la Comunidad de Madrid es que la Comunidad de Madrid no recurrió el decreto de estado de alarma. La Comunidad de Madrid no puede pretender ahora ninguna responsabilidad patrimonial si es que hubiera lugar a ella, que posiblemente no tenga legitimación, si posiblemente no la tenga. Pero es que ni siquiera recurrió. Yo no sé si la recurrió, ¿no? Bueno, no lo recuerdo. que a mí me conste, no. Yo no lo recuerdo. Hay una cuestión de constitucionalidad. Pero eso es otra cosa distinta. Como siempre, el juez ha sacado las castañas del fuego. Pero no a la comunidad autónoma, que sí que tiene legitimación. Tanto la Asamblea Legislativa como el propio Consejo de Gobierno. No digo más, perdona, ¿Alguna cuestión más? Espera, perdona. Bueno, pues si os parece, ¿lo dejamos o queréis decir algo? Bueno, lo dejamos para mañana. Y mañana a las 9:30 a ver si... Daros las gracias a todos por estar aquí y lo siento por esta temperatura, pero ¿qué lo vamos a hacer? Y la hemos caldeado, la hemos levantado la temperatura.